buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, a la maestra Sara Mis Palma León, secretaria general del canal YUS, a Eduardo, a Rafael, y del seminario, a Luis, a Pao, a Carlos, y por supuesto a la maestra Amparo Apolinar, que con su apoyo y generosidad logramos este programa cada semana para estar con ustedes. El día de hoy estamos muy contentos, nos acompaña la maestra Elena Arrington Aviña, a quien le agradezco mucho que nos acompañe y que vengan otras posteriores asistencias a este programa. Ella nos favorece el día de hoy y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el derecho y el sistema de salud, que tenemos todos muy fresco. Nos ha empezado a preocupar mucho la salud últimamente. Pero antes de iniciar nuestra conversación con la maestra Elena, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para que nos dé la síntesis curricular. Claro que sí, doctora. La maestra Arrington Aviña es licenciada en Derecho con maestría en Administración Pública y especialidad en Derecho Sanitario. Ha desempeñado diversos cargos públicos en distintas dependencias de la Administración Pública Federal por más de 20 años, entre las que destacan en la Secretaría de Salud como subdirectora de Organismos Internacionales y directora de Asuntos Multilaterales, asesora de Asuntos Internacionales en la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, directora general de Mensajes y Política Internacional en la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Salud, asesora en la Oficialía Mayor de Semarnat, coordinadora administrativa de Indautor. Actualmente trabaja como consultora independiente en proyectos internacionales en materia de Derecho Sanitario y Salud Pública y, por supuesto, una distinguida académica de nuestra Facultad de Derecho. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, yo les agradezco. Antes que nada, doctora Elsie, le agradezco enormemente la invitación. Maestra María Amparo, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto mi agradecimiento y mi reconocimiento a la doctora Sonia Venegas, directora de nuestra facultad, y a la maestra Sara Mis Palma, secretaria general, por estos espacios que nos brindan y que nos facilitan, y de verdad muchas gracias por la invitación y a todos quienes nos hacen favor de apoyarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, yo espero que este tema resulte de interés para nuestra comunidad. Yo creo que a todos, ¿no? Es decir, de una época que, bueno, pues hay que decirlo, lo tenemos todos en mente a partir de la emergencia sanitaria del COVID. Yo creo que fue un tema que nos empezó a preocupar a todos, ¿no? Quizás cotidianamente previo no pensábamos o lo dábamos por hecho, o como no querríamos necesariamente asistir al sistema de salud, pues no nos preocupaba, ¿no? Como era algo que no tenía prioridad en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, nos guste o no, la emergencia sanitaria nos afectó en todos los aspectos, y aunque parece que ya pasamos hoja, yo la verdad pienso que no, que la tenemos ahí todavía presente y que todavía está afectando nuestro actuar, en tanto que, por ejemplo, que nuestro alumno o nuestros alumnos es visible, ¿no? Que todavía tenemos rezagos y problemas de salud, de comportamiento, y entre nosotros mismos, ¿no? Creo que dentro de alguna manera los académicos tuvimos el privilegio de poder quedarnos en casa, que no todas las personas pudieron hacer eso. Quizás se notó más el acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Quienes necesitaron los servicios de salud. Y cuando hablamos de salud, mi querida Elena, parece que todos, ¿no? Como que pensamos, pues es un derecho constitucional y un derecho humano, y todos tenemos acceso a la salud. Pues la verdad que tristemente tenemos que decir que en nuestro país eso de hablar de servicios de salud, o más precisamente el acceso a los servicios de salud, y me gustaría que sería el primer punto, ¿verdad? ¿Cómo está eso del acceso a los servicios de salud? Bueno, yo agregaría, doctora, si me lo permite, la palabra mágica,
¿no? Acceso efectivo No, ya. a servicios de salud, ¿no? Porque al final sí reconocemos que es un derecho humano, que lo tenemos plasmado a partir de 1983 en nuestra Constitución, aparece por primera vez el derecho a la salud, y de ahí vamos viendo progresos, y la verdad es que avances importantes en el sistema de salud en general. Sin embargo, sí me atrevo a decir que el acceso hoy, lo que hay que cuestionar es que no se logra este acceso efectivo a los servicios de salud, ¿no? Y como bien comentaba, a ver, el COVID, esta pandemia de COVID, una emergencia a nivel internacional, nos puso en una crisis importante, no solo a México, sino a todos los países. Realmente sacó a la luz la importancia de no parar en trabajar en toda la parte de prevención y anticiparnos a aquellas posibles emergencias sanitarias que se puedan presentar. La verdad es que tenemos un antecedente bastante reciente que fue la pandemia en 2009 del H1N1, donde si bien hubo una crisis, fue una pandemia a nivel internacional, el tema de una emergencia también, tuvimos la posibilidad de responder con mayor prontitud porque estábamos preparados, ¿no? La Secretaría de Salud a partir del 2005 había venido trabajando con otros países justo en la posible respuesta, o bueno, en la respuesta a una posible pandemia de influenza, así se llamaban los documentos, y la verdad es que esto permitió estar ya en alerta, ¿no? De tal suerte que cuando se presentó, y tristemente, bueno, se presentó en México, no podemos dejar de ver que México sí estaba preparado, y aunque después se nos criticó por haber sobrereaccionado, la verdad es que más vale prevenir que lamentar. Creo que eso es lo que nos hace la gran diferencia hoy, ¿no? En esta revisión que podemos hacer post-COVID, que aunque la emergencia ha sido declarada como finalizada, pues como usted bien lo comentó, ¿no? Seguimos viendo que esto todavía está ahí. Sin embargo, ya empezamos a tener algunos estudios que nos permiten valorar y que nos permiten analizar los resultados, aquellas acciones que se tomaron para bien y aquellas que no resultaron como se preveía, ¿no? Y aquellas que, por supuesto, nos dan esta área de oportunidad o generan esta área de oportunidad a los sistemas de salud para tener una mejor respuesta en alguna futura emergencia sanitaria que se pueda presentar, porque sabemos que va a llegar, ¿no? Tarde o temprano va a llegar. La propia Organización Mundial de la Salud, su director general, por supuesto, así lo ha declarado, ¿no? Que los países tenemos que estar preparados, y solo sí creo que lo que usted comenta es muy importante, que a raíz de esta emergencia sanitaria, lo que hemos venido viendo es una mayor necesidad de acceso a los servicios de salud, ¿no? Para recibir atención médica, y ahí es donde nos hemos encontrado, ¿no? Con que hoy lo que tenemos es un panorama que tenemos que traducir en un reto, ¿no? Vamos a ser optimistas y tenemos que traducirlo en un reto, en un área de oportunidad, y este panorama pues nos indica que la población no está recibiendo los servicios y no está recibiendo tampoco los medicamentos. Esa es la realidad hoy. Claro, por supuesto. En este sentido, maestra, justamente a partir de la infraestructura que existe para la atención de la salud, incluso pues se han distinguido diversos niveles de atención, ¿no? Destacaríamos la atención primaria. ¿Usted considera que ahí es donde debemos de poner, diríamos, el punto de énfasis? Totalmente, maestra, totalmente. A ver, creo que lo primero que tenemos que hacer es responsabilizar también, ¿no? A la sociedad en general, a la población, hacerlos corresponsables del tema de salud. Y eso solo lo vamos a lograr si fortalecemos nuestro primer nivel de atención, ¿no? Esta atención primaria a la salud. Tenemos que fortalecer toda la parte preventiva, pero además esto tiene que venir acompañado, es un entramado, ¿no? Que debe de darse, y tiene que ver con el tema de el fortalecimiento a los centros de salud, por ejemplo, como este primer nivel, ¿no? ¿De qué nos sirve tener un gran hospital de especialidades, de un tercer nivel de atención, si no es ahí a donde queremos llegar? Si trabajamos donde debemos, en el primer nivel de atención, podemos lograr los cambios más importantes en la salud de la población. Por un lado. Por el otro lado, obviamente viene ahí el tema de los recursos humanos, ¿no? El tema de recursos humanos en salud y los profesionales de la salud como un área de oportunidad donde tenemos que cambiar
literalmente el chip, ¿no? Esta idea de solo dedicarse a la parte de las grandes especialidades que conocemos y hacer una labor importante en materia comunitaria. Si no trabajamos de la mano con los médicos y los profesionales de la salud en general en materia comunitaria, en salud comunitaria, no vamos a poder generar los cambios que queremos. Tenemos países que son un gran ejemplo, ¿no? En este tema, Reino Unido es un país que nos va poniendo el ejemplo en muchas áreas, y esta es una de ellas. El trabajo que se hace, voy a mencionar un ejemplo que me parece importante, en materia de sobrepeso y obesidad de niños y adolescentes. El manejo que se da desde la base, desde el acompañamiento que se da a las familias, la responsabilidad que se le otorga a los padres, ¿no? Para poder sacar a estos niños adelante, es fundamental. Pero van acompañados del personal de salud, en un tema de salud comunitaria. Si esto no lo hacemos en México, de nada nos sirve tener la infraestructura, maestra, como usted lo comenta, ¿no? Si no vamos trabajando en este gran entramado que nos permita de verdad generar la corresponsabilidad en la parte de salud en cuanto a la población y, por supuesto, empezar a medir resultados. Mira, en ese sentido. Es que justo en esta parte estoy totalmente de acuerdo, es decir, es corresponsabilidad, ¿no? Es decir, no solo dejárselo al médico, pero justo en esa parte de corresponsabilidad, ¿cómo cambiar el chip, maestra? Porque, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? Ya vamos hasta que, pues ya, o sea, prefiero agotar como los remedios caseros y a ver si no diría aquí mi maestra, ¿no? Valor mexicano. Pero eso implicaría un cambio de chip, ¿no? De decir, a ver, ¿tienes alguna situación? Pues inmediatamente, ¿no? A ver, maestra, con toda la razón, porque ahí es donde tenemos que trabajar. Y la parte que yo resalto siempre, ¿no? Cuando llego a este tema que además me apasiona, ¿no? Esa parte de la prevención y la atención primaria a la salud, lo que yo resalto es, ¿cómo mando los mensajes? Si yo no, a ver, reconocemos, así como reconocemos el derecho a la salud, reconocemos el derecho a la información, a la autonomía, etcétera. Pero ¿cómo logro que la población esté informada si yo, Secretaría de Salud, no mando los mensajes que tienen que recibir? Las campañas en materia de salud han sido y seguirán siendo la diferencia en el éxito de cualquier política pública o programa exitoso en materia de salud. Si yo quiero que la población se involucre, les tengo que dar la información. Más allá de que tienen el derecho a recibir información clara, confiable, basada en evidencia, y que a eso está obligado el gobierno, por supuesto la población tiene que ser consciente de la importancia que tiene el involucrarse en ello. Pero por el otro lado, y no puedo dejar de ver, porque también habrá quien diga, ¿y cómo le hago si no solo no recibo la información, sino que tampoco tengo los recursos, ¿no? Para ello. ¿Por qué? Porque como yo lo comento, cuando hablamos de este tema, seguir un poquito con este ejemplo de sobrepeso y obesidad, a lo mejor logro transmitir la importancia, pero me sigue saliendo más barato comerme en la calle 5 tacos de canasta que una ensalada. Claro. Claro, por supuesto. ¿Cómo logramos esto? Y entonces aquí viene este trabajo fundamental que hay que hacer a nivel intersectorial, ¿no? Para abatir estas diferencias. Si no logramos disminuir estos rezagos que hay en otras materias, ¿no? No podemos incidir en el tema de salud. Si no logramos generar estos cambios que tienen que ver con las determinantes sociales de la salud, que no dependen de la población como tal, que es ahí donde el gobierno tiene que entrar con programas sociales. Pero si a lo mejor trabajo o desarrollo los programas sociales y no voy de la mano con la Secretaría de Salud, o si la Secretaría de Salud hace algún cambio, genera una nueva política pública y no va de la mano con desarrollo social o con educación, la Secretaría de Educación, por ejemplo, ¿cómo le hacemos para llegar? Creo que aquí lo primero que tendríamos que pensar es en la importancia de este trabajo que tenemos que hacer en los distintos sectores, ¿no? Para poder incidir directamente en la población. Yo pensaba en esto que estabas diciendo precisamente, ¿no? Es decir,
y que va, nos guste o no, muy vinculado al problema económico, ¿no? Es decir, lo que decías hace un momento, de que, pues tristemente, ¿no? Pues la ensalada está muy bien, muy saludable, ahora con este calor que tenemos, nos vendría muy bien, pero ¿cuánto nos cuesta una ensalada? Ya en tu hogar, ¿eh? No quiero hablar de ningún restaurante ni nada, sino en tu hogar. En el... Yo no me acuerdo si es un semestre o 2 semestres, ya no me acuerdo muy bien. Tenemos chicos de primer ingreso, como bien sabes, hemos compartido grupo, y tienen muchos problemas porque después de la pandemia, pues no era lo mismo, como yo les decía, levantarse del 5 para las 7 para ponerse junto a la pantalla. Cuando regresamos a presencial, pues sabemos que muchos de nuestros alumnos hacen 2 horas o 2 horas y media en llegar. ¿Qué pasaba con esto? Que no desayunaban. Y entonces me empecé a dar cuenta que en los grupos con mucha frecuencia, por no decir casi todas las sesiones, pues tenía yo 2 o 3 que se tenían que ir al servicio de salud, al servicio médico, se me estaban desmayando, y entonces ya en mi desesperación, un día les digo, ¿no? Hablando de esto, les digo, miren, yo sé que a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, pues no se antoja tomar ningún alimento, ¿no? Pero cuando lleguen aquí, pues de perdida, y así lo dije, tómense una Coca-Cola y unas papitas. Bueno, mi ayudante se cayó desmayado del susto, porque esa es la triste realidad, es decir, al final le sale más barato una Coca-Cola y un bueno, ya no sé si hay gansitos en mi época, o dona, lo que sea, ¿no? Tristemente esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, pues coman algo. Y nosotros también, ¿no? Hay que decir, eso de la vitamina T, pues es sensacional, ¿no? A todos nos gusta. Pero cuando nosotros, y este es el primer punto, es decir, cualquier enfermedad tiene una relación directa con nuestra alimentación, con los hábitos. Y obviamente sabemos que México ocupa de los primeros lugares en obesidad infantil, porque además tenemos una imagen de que si lo vemos gordito es que está saludable, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Claro. Yo creo que siempre esa es como la imagen, ¿no? Si lo ves ahí flaquito a un bebé, pues oye, ¿qué le pasó a la mamá? Aquí tiene que estar fuerte y fortachón, ¿no? Sano. Se piensa que precisamente eso, ¿no? Y a lo mejor por eso el problema de la obesidad, y que como bien dices, nadie se ocupa de eso, o sea, nadie se preocupa, al contrario, estamos muy contentos en ver los gorditos y estar bien con los niños. Pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en esto de la pandemia, y que de repente nos vimos sorprendidos, ¿no? De lo que pasó. Yo quiero llegar a que puso en crisis todo, ¿no? Y el primer punto en crisis fueron las vacunas. No teníamos una población, no sé, yo creo que no es la palabra adecuada, pero educada a vacunarnos, ¿no? Y además los movimientos antivacunas que están creciendo, no me explico muy bien por qué, pero están creciendo muchísimo. Pues sí, al final, y todos fuimos conejillos de Indias, ¿no? O sea, esas vacunas tan rápidas, pero era o te vacunas o no te vacunas, ¿no? O sea, esa fue la realidad, ¿no? Y que ahora tristemente pues nos estamos dando cuenta que los mismos laboratorios están indicando que pues no estaban muy seguros y ahí fuimos todos a vacunarnos, ¿no? No vamos a decir nombres para que no digan. Para que no haya problema. Para que no haya problema. Pero que además esto fue a nivel mundial, porque llegaron las vacunas y o tenías 2 opciones, te la pones o no te las pones, ¿no? Los valientes fuimos y nos pusimos las vacunas. Pero también creo que no hay un hábito en relación a esto, ¿no? De prevenir, como bien decía Amparo, ¿no? O sea, vamos al médico cuando ya no nos queda. Y todavía creo que las mujeres vamos antes que los caballeros, ¿eh? Doctora, yo voy a tener que hacer un comentario que no me encanta. Pero a ver, yo creo que en el tema de vacunas, antes de COVID, vamos a poner el antes y el después. Pero en materia de vacunación, México ocupaba un lugar muy importante. Era ejemplo a nivel regional. México era líder a nivel regional en el tema de vacunación. El programa de vacunación era un programa de verdad importante, sólido, y que me parece que avanzaba todo el tiempo para bien.
de repente empezamos a tener problemas respecto de escasez de alguna vacuna y eso empezó a verse reflejado en esquemas de vacunación incompletos. Estamos hablando de esquemas de vacunación a nivel infantil, ¿no? Que ahí sí nos pegan, porque además sabemos que los primeros 6 años de edad se cubre la primera parte de este esquema y los refuerzos vienen a los 12 años. Las campañas eran fuertes, las semanas de vacunación se llevaban a cabo, bueno, o semanas de salud posteriormente, ¿no? Se les llamó, se llevaban a cabo 3 veces al año, con un impacto importante. No solamente era el tema de ven y te vacuno, sino recibes información en salud y recibes a lo mejor el suero, vida oral, etcétera. Lo que empezamos a ver después fue que llega COVID, aquellos esquemas que todavía tenían posibilidad de completarse se quedaron totalmente incompletos. Y hace una semana justamente les compartía yo a los chicos en clase, ¿no? Les decía, a ver, vengo contenta porque acabo de escuchar un anuncio de la Secretaría de Salud donde están invitando a la población a completar los esquemas de vacunación. Esto no había sucedido. Entonces, es muy importante reconocer que hoy sí se está volviendo a hacer un esfuerzo para completar estos esquemas de vacunación. Pero cuando aparecemos con el tema COVID, aquellos que nunca se habían preguntado o cuestionado si una vacuna era buena o no, lo hacíamos porque estábamos convencidos de ello, porque además eran los mensajes que recibíamos por parte de las autoridades sanitarias, pues de repente llega COVID y todo el mundo se lo empezó a cuestionar. Si la vacuna venía de Rusia, si venía de China, íbamos a hablar chino o ruso, ¿no? Nos íbamos a convertir en no sé cuántas cosas, pero además este gran cuestionamiento de ¿qué me están poniendo? ¿No? Y si bien, como usted lo dice, doctora, nos convertimos todos en conejillo de indias, también la pregunta que teníamos que hacernos era, ¿qué prefiero? ¿Estar vacunado o no estarlo? Y la respuesta para mí fue inmediata y de decir, yo prefiero estar vacunado, ¿no? Si eso me cubre, pero esa no es la lectura que en general se dio. Y tenemos países a lo largo del mundo, ¿no? Que sabemos que el éxito en cuanto a la vacunación es casi nulo, es un porcentaje muy bajo. Tenemos estados donde no se logró la vacunación. Y tenemos otros, por ejemplo, en África, ¿no? En el continente africano se dio donde se logró que tuvieran el acceso a la vacuna y la población simplemente dijo no, por un lado. Y al otro se suma la parte de falta de recursos humanos en salud que pudieran llevar a cabo la aplicación de la vacuna. Entonces la vacuna se quedó guardada en una bodega y terminó tirándose a la basura. Hoy tenemos estos casos de vacunación que hay que cuestionar justo, ¿no? Estos antivacunas. Pues yo les digo, a ver, aquí tendríamos que revisar sí desde los derechos humanos, ¿no? La posibilidad de decidir, pero a la par, hasta dónde el interés colectivo en materia de salud debiese de estar siempre por encima del interés individual. Mi querida Elena, vamos a tener que suspender nuestra conversación tan agradable. Tenemos que ir a una pausa y regresamos de inmediato. Continuamos con ustedes en nuestro programa Societatis. El día de hoy estamos ocupándonos del derecho y sistema de salud. Nos acompaña y estamos muy contentos la maestra Elena Arrington Aviña. Hemos estado conversando de estos problemas de salud y como es habitual en nuestro programa, vamos a ceder el uso del micrófono a los que nos acompañan y en este caso a través de la voz de Luis, para que te haga pues, algunas de las preguntas o las inquietudes que han surgido de nuestras conversaciones. Por favor, Luis. Claro, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, profesora. Mucho de nuestra audiencia ha tenido esta preocupación, puesto que también son alumnos, y como lo han mencionado, muchos de ellos llegan a sus clases y llegan a veces cansados o llegan a dormirse prácticamente porque hay una mala alimentación. Se preguntan cómo nosotros como alumnado podemos regular, mejorar esta alimentación para que sea balanceada, porque como hemos visto, la alimentación no solamente afecta en el aspecto de la educación, sino también en el aspecto emocional. Dejas de rendir en la escuela. Hay implicaciones que desde lo económico perjudican a la alimentación, a lo emocional, a lo social. Entonces,
Este es uno de los cuestionamientos que se hacen en nuestra audiencia. Muchas gracias, Luis. A ver, a mí me parece que es un tema muy interesante y regresaría un poco a esto que comentábamos, ¿no? En el bloque anterior, donde decíamos, la población sí sabe, la población reconoce o reconocemos en general que tenemos problemas importantes. Y también se hizo un esfuerzo muy interesante de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Educación y hoy los niños desde primaria llevan esta materia que se llama vida saludable, ¿no? Les enseñamos a los niños que hay que comer, el plato del bien comer, la jarra del bien beber, etcétera. Es interesante, por supuesto, solo que en nuestra vida diaria, cotidiana, no podemos o no tenemos a veces las posibilidades y a veces es un tema de tiempo, ¿no? También, como bien lo decía doctora, pues los alumnos, ¿no? Salen 2 horas antes de su casa para poder llegar a clase 7. Entonces no se tiene el tiempo. ¿Qué tendríamos que pensar? Bueno, lo primero que yo diría es no dejarnos engañar con que una barrita, ¿no? hace las veces de un desayuno. Porque la verdad es que cuando uno se toma el tiempo de poder revisar el etiquetado de esa barrita, se va uno de espaldas. Pero, a ver, en este plato del bien comer nos dicen la porción de proteína, de vegetales, de frutas. Todos quisiéramos tener la posibilidad de hacer un desayuno así, o una comida así. No la tenemos. ¿Qué tendríamos que pensar y cuál sería mi sugerencia? Pensar justamente en que una Coca-Cola, pues sí, me va a elevar el nivel de glucosa, pero después va a venir una descarga importante ahí, de insulina y una descompensación y demás. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar? Bueno, si tengo la posibilidad de por lo menos comerme una fruta, ¿no? Un plátano, una manzana, algo que logre que mi organismo empiece a trabajar, ¿no? Que mi metabolismo empiece ahí a funcionar. Si yo hago eso, por lo menos voy a aguantar las primeras horas. No sé si después vamos a tener la posibilidad de comernos ese plato de ensalada que todos quisiéramos, ¿no? Acompañado de un bistec. Pero a ver, si en lugar de 5 tacos de canasta tenemos la posibilidad de comernos, que son deliciosos, la verdad es que yo también lo acepto, lo reconozco, pero si tengo la posibilidad de comerme algo que tenga una rebanada de jamón, ¿no? Que es proteína, pues eso es lo que te da en realidad la energía, ¿no? Que tu cuerpo requiere para poder salir adelante. Yo sé que no es fácil, yo sé que en muchas ocasiones no es que no tengamos los conocimientos o que no seamos corresponsables en materia de salud, sino que no tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Insisto, creo que tendríamos que trabajar conjuntamente los diferentes sectores del gobierno para poder lograr estos cambios en la población. Pensar en que aquellos desayunos que se le daban a los niños en las escuelas, pues siguen siendo importantes. Que este apoyo que se le da a las madres en general, ¿no? Con las escuelas de tiempo completo, pues sí también tenía un efecto importante porque se les proveía una alimentación importante. ¿En cuántas ocasiones sabemos que estos alimentos eran los únicos que recibían, ¿no? A lo largo del día como una comida completa. Entonces, a mí me parece que lo que hoy tenemos enfrente, insisto, no lo leo como un fracaso, lo leo como áreas de oportunidad. El fortalecimiento en materia preventiva tiene que ver con esto y tiene que ver con lo que platicábamos de las determinantes sociales de la salud y ahí tenemos que poner el ojo y tenemos que trabajar de manera muy intensa con la población. Y Luis, no sé, habías comentado, creo, también otra... Sí, por supuesto, mire. Para empezar, le envían un afectuoso saludo a alguno de sus alumnos que cursó con usted. Muchas y sobre gracias. todo, frente a esta inquietud, se plantean, usted menciona que no considera que ha sido un fracaso, pero muchos se preguntan si realmente se está protegiendo completa y adecuadamente el derecho fundamental y humano a la salud. Mencionábamos, tenemos el derecho a la información frente al derecho de la salud y la posibilidad de elección, en este caso remontándonos a 2020, en la pandemia, de aquellas personas quienes decidirían, yo no me quiero poner la vacuna. Pero, por ejemplo, nuestra compañera Fernanda Trejo pregunta, ¿qué pasa si los padres tienen la posibilidad de decidir que no quieren ponerse las vacunas y se lo imponen a sus hijos? ¿Estarían protegiendo completa y adecuadamente su derecho a la salud? Es una pregunta
pregunta muy interesante, Fernanda, porque finalmente tendríamos que anteponer el derecho o el interés superior de la niñez, ¿no? El gran problema en estas situaciones es que siempre que hablamos de salud y de menores, pues llegamos al punto en el que nos tenemos que preguntar quién representaría a ese menor, ¿no? O los derechos de ese menor en contra de una decisión que puedan tomar sus padres o tutores. Entonces, ante esta situación es cuando entra el Estado. Sin embargo, si el niño no tiene esta posibilidad de que alguien se acerque a él y le represente, pues va a quedar limitado a la decisión que tomen los padres y tutores, ¿no? En el caso de si estamos de verdad logrando la protección en materia de salud, yo me atrevo a decir, el Estado está a lo mejor haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Sin embargo, hoy no podemos dejar de ver que tenemos 53.2 millones de personas que no gozan de seguridad social, que estos cambios han sido sumamente importantes y han dejado desprotegida a un porcentaje muy importante de la población. Sabíamos que a falta de seguridad social, llámese IMSS, SISSSTE, SEDENA, CEMAR, ¿no? O sea, el servicio que fuese, tenían seguridad social y quienes no, pues bueno, se creó a partir del 2003, ¿no? Se gozó de el Seguro Popular. Desaparece el Seguro Popular, yo no voy a cuestionar, ¿no? O a calificar si estuvo bien o mal. Mi única pregunta hoy es, ¿realmente estos 53.2 millones de personas tienen acceso efectivo a los servicios de salud, a la atención médica? ¿Tienen acceso efectivo a medicamentos? Entonces creo que la respuesta viene sola, ¿no? No soy yo quien ponga una estrella o la quite, solo si pongo en la mesa estos datos que me parece que son importantes revisar, porque en su momento se desaparece el Seguro Popular, se crea INSABI y finalmente no dio resultados. Tan no los dio que se reconoció por parte del gobierno, del actual gobierno, y entra IMSS Bienestar. Hoy me parece que todavía no tenemos la posibilidad, por el corto plazo que lleva esto funcionando, de calificarlo. Esperaríamos que funcione, esperaríamos que se logre. La pregunta es si estos 53.2 millones van a lograrlo y mientras tanto si vamos a lograr reducir el gasto de bolsillo que está teniendo la población en esta materia. Y ahí me atrevo a decirlo, ¿no? Lo digo fuerte y quedito también, que el apoyo que hoy se tiene en materia de salud por parte de los consultorios adyacentes a las farmacias ha sido muy importante y se vivió en la pandemia, ¿no? El que intervinieran los médicos de los consultorios adyacentes a farmacias logró hacer diferencias importantes en disminuir de alguna manera el porcentaje que llegaba a los hospitales con COVID. Y hoy seguimos viendo cualquier consultorio de estos con filas de 5, 6, 8 personas, ¿no? Porque además se vuelve una atención que aunque espere un poco, es inmediata y es accesible económicamente. Entonces, bueno, no sé si esto deje un poco claro el tema. Me parece que, insisto, es uno de los grandes retos, ¿no? Ver si IMSS Bienestar va a lograr esto. En su momento, al inicio de nuestro programa, platicábamos, doctora, de que también el tema de recursos humanos tiene mucho que ver. Tenemos que ofrecer más plazas a los médicos, tenemos que hacerles entender que su participación en esto es muy importante y que al haber más médicos dispuestos a trabajar, no solo como ginecólogos, infectólogos, epidemiólogos, ¿no? Cardiólogos, sino médicos en general, pues también tenemos la posibilidad de ofrecer apoyo a la población. Y bueno, en su momento por ahí de estas propuestas que han estado surgiendo en las campañas políticas, ¿no? Se ve la intención o se puede leer la intención de ofrecer más plazas para que haya más médicos en IMSS Bienestar y que puedan justamente dar atención a esta población importante que hoy no goza de seguridad social. Y bueno, ahí ya haciendo más así, ya diría la doctora, ¿no?
que incluso esas plazas pues se hagan en las mejores condiciones, porque pues una cosa es que yo te dé tu plaza, ya que pues te dé las condiciones necesarias en las que puedas desarrollar tu trabajo, ¿no? Como justo se vio en pandemia, ¿no? Los médicos de primera línea, o sea, reconocimiento, ¿no? Y agradecimiento eterno, porque ahí es donde se vio justamente esta parte de la infraestructura, ¿no? Claro, y a ver, otro de los puntos que me parece muy importante ahí, ¿no? Es pensar en que no es que no haya médicos especialistas, sino que también sabemos y hemos escuchado estas voces de los profesionales de la salud que nos dicen, yo soy, pero yo no me quiero ir, porque además entran aquí otros factores, como es el tema de la inseguridad, ¿no? También, que hoy ha hecho cambiar a estos médicos de idea, ¿no? Antes estaban dispuestos a irse a las comunidades más alejadas y no había ningún problema. Hoy la pregunta de los padres que tienen hijos estudiando medicina es ¿a dónde se van a tener que ir? Y la gran preocupación que acompaña esto, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de los médicos, por ahí tenía yo un dato que si lo encuentro, lo comparto, pero es un dato muy interesante donde justamente, ¿no? México está dentro de los primeros lugares, bueno, es el primer lugar en cuanto a muerte de personal o profesionales de la salud, ¿no? Médicos y profesionales de la salud, en COVID. ¿Por qué? Porque no les dimos o no les garantizamos todos los puntos de seguridad indispensables que requerían para poder atender a la población. O sea, estuvieron expuestos de manera muy importante. No, la verdad que nuestro reconocimiento a los médicos, ¿no? Porque verdaderamente de la nada estaban atendiendo, o sea, es una vergüenza que México sea el primer país en muertes de personal sanitario, ¿no? Exacto. Y que además, tristemente, porque estas imágenes dieron yo creo que la vuelta al planeta ahora con los medios de comunicación, personal sanitario que estaba protegiéndose con bolsas de basura, o sea, o haciendo sus propios cubrebocas, o sea, eso es una cosa infame. No estamos aquí porque todos somos abogados, pero tenemos compañeras que tienen hijos médicos, ¿sabes qué angustia pensar? Es como para decirte, a ver, vente a la casa y enciérrate conmigo, ¿no? Si no les damos las condiciones sanitarias, es un dato pues muy triste, ¿no? Saber que tenemos ese primer lugar como otros negativos que se tienen. Y ¿no? por lo mismo los expusimos a muchísimas cosas, no solamente a un tema de estar expuestos al virus directamente, sin las medidas de seguridad necesarias para su atención, sino que salían de los hospitales y no podían salir, ¿no? Vestidos de blanco. Mientras en otros países se les aplaudía, ¿no? En el nuestro se les lastimaba. La verdad es que se les lastimaba y se les discriminaba por temor, ¿no? Y por desconocimiento, y justo porque también sabíamos que no estaban gozando de estas medidas, ¿no? Pero bueno, nuestro desconocimiento respecto al virus y nuestro miedo, no infundado, pero sí este miedo real que tenía la población, que teníamos como población, pues bueno, nos hizo tal vez maltratarlos, ¿no? Lo cual hoy me parece que es muy cuestionable. No, y sobre todo eso, es decir, realmente no hubo vacunación para el personal sanitario, es decir, aquí tenemos que decir, primero se vacunó a los maestros que a los médicos, ¿no? Es decir, claro, visto desde la academia, dices, pues menos mal que no. Los médicos se vacunaron por edad, o sea, los médicos adultos mayores, pues sí les tocó, pero los que estaban en primera línea pues eran los jóvenes, sobre todo estudiantes de nuestra universidad que estaban en primera línea de actividad, ¿no? Entonces dices, ¿cómo va a ser que además esas reacciones, ¿no? Que hubo muchas de violencia y de ataques a los médicos es cuando están pues casi a lo primitivo, ¿no? Es decir, tú te preguntas cómo en un país primero vacunas a otros, ¿no? Por edad o por los maestros, eso yo creo que prioritariamente, y nunca tuvieron un sitio, o sea, los que se vacunaron fue por edad, no porque se acabaron las vacunas y a los médicos nunca les tocó, ¿no? Tengo por aquí, doctora, si me lo permite, y me parece que es un punto, maestra, que viene, ¿no?, al caso por lo que estábamos comentando. Es un reporte de la OCDE, ¿no? Y es en 2021 y se llama Panorama de Salud 2021. A los trabajadores de la salud corresponde cerca del 8% de los casos de COVID en nuestro país.
y cerca del 2% de las muertes por enfermedad. Entonces, bueno, pues eso nos tiene, y esto solo en 2021, ¿no? Yo estoy segura que si esto se actualiza, ¿no? Y la OCDE vuelve a sacar un informe de estos, pues bueno, por supuesto se complementa, y tenemos por ahí este informe que estamos obligados, me parece, todos en general, cuando hablamos de salud, a revisar este nuevo informe que sacó la Comisión Independiente, ¿no? Que ha sido tan juzgado y criticado, y lo interesante sería que cada uno de nosotros tengamos posibilidad de acceder a él, revisarlo y tomar nuestra propia posición respecto de el buen o mal manejo que se haya hecho de la pandemia. Sí, nos da depresión. Bueno, como últimamente la OCDE se está volviendo la enemiga, ¿verdad? Porque ya también en educación, ¿verdad? Ahí se ven porque ya no queremos que nos evalúen, o sea, dices ya, siempre hay que buscar un enemigo o un culpable, y creo que de momento la OCDE está ocupando ese lugar, ¿no? Bueno, pero me parece interesante, hoy se critica esto por un tema político, ¿no? Por el momento político, por el que está atravesando el país. Sin embargo, yo me atrevería a decir, creo que tenemos que revisarlo con ojos de optimismo y pensar cuáles son aquellas situaciones en las que lo que pasó, pasó. ¿Cómo podemos mejorar? Insisto, ¿qué tendríamos que hacer? Y para mí lo que tenemos hoy es un sistema de salud que sí está en crisis, ¿no? Por distintas situaciones, pero lo que tenemos que ver es que sí se puede fortalecer, y algo que me da tranquilidad es pensar que para nuestras candidatas y nuestro candidato presidencial, ¿no? Estos tres personajes que hoy están tan activos en la parte política, el tema de salud representa una prioridad. Eso me da gusto, porque teníamos que llegar a este momento donde el tema de salud recuperará la importancia y el nivel que debe mantener, ¿no? No, sobre todo cuando tienes una población tristemente apática, ¿no? Es decir, no sé si es resultado de eso de que no veo bien, ¿no? O tenemos una actitud pesimista, pero la realidad es que cuando ves todas estas situaciones, dices, bueno, y ante este panorama, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, no? Cuando te das cuenta que, pues, en primer lugar, en disfunciones de personal sanitario, que las personas no hay vacunas para todos, que están surgiendo enfermedades que se supone ya estaban, ¿no? El sarampión y eso, o sea, están volviendo a surgir, que se supone que ya se habían bueno, no es la palabra eliminado, erradicado. No, eliminado justamente, no se habían erradicado, se habían eliminado, mientras tanto, vez, y ¿no? Bueno, ahora la parte que a mí me parece interesante es esta concientización de nuevamente fortalecer todo el tema de vacunación, regresar a lo básico, ¿no? A crear conciencia en la población respecto de la importancia de las vacunas, y de pensar que las vacunas lo que hacen son diferencias importantes, no solamente en sus hijos, por ejemplo, ¿no? Hablando de los padres, sino a nivel nacional. Y México estaba en esa cancha, y los casos que llegaron de sarampión fueron casos importados. Pero bueno, se topan aquí con esquemas de vacunación incompletos que de alguna manera lo que están generando es nuevamente inestabilidad, ¿no? Entonces estamos perdiendo lo avanzado. No, y además, ya para concluir, porque ya nos hicieron el señalamiento, pero esto se va a ir muy mal, pero tuvimos tiempo de prepararnos. En Europa llegó mucho antes, casi 3 o 4 meses antes, pero es un poco lo del lobo, no, pues le está pasando a los de Europa, a nosotros no nos va a llegar, y sorpresa, porque también los primeros casos de COVID es gente, no voy a decir el país porque me van a decir que no, pero está registrado de qué país vinieron los primeros casos de COVID y fallecimientos en nuestro país, ¿no? Entonces hay que pensar que está ya con nosotros aquí, y que si tenemos que vacunarnos, yo no es mi papel, pero sí los voy a invitar a que se vacunen, ¿verdad? La universidad sacó un documento de sarampión y yo se los leí en el salón. A ver, chicos, los que no estén vacunados, vacúnense, porque esto es muy peligroso, ¿no? Entonces, en nuestro ámbito, pues tenemos que procurar que se cumplan. Mi querida Elena, pues como es siempre, ¿verdad? Nos quedan un montón de cosas en el tintero. Creo que es un tema que nos tiene de alguna manera preocupados, así es que en una próxima edición, para nuestra próxima temporada,
pues vamos a solicitarte que nos hagas el honor de estar con nosotros para seguir hablando de estos temas de salud, a ver si ya podemos comer más ensaladas. Doctora, para mí de verdad ha sido un honor estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación, por pensar en mí, y yo solamente les pediría, ¿no? En general mandaré un mensaje de cierre de decir, por favor, todos debemos de ser conscientes respecto de la importancia que tiene prevenir en nuestra salud, ¿no? Trabajar con respecto a nuestra propia salud, y con ello vamos a lograr incidir en estos números horrorosos de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con hipertensión, con enfermedades cardíacas, que es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que trabajar, pero todo es, como lo dije en un inicio, materia preventiva, corresponsabilidad, y nos toca apoyar al gobierno, esperando que el gobierno nos ponga todo lo que requerimos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, maestra. Muchas gracias a quienes nos acompañaron también el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Societatis. Hasta entonces, bonita semana.